gente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a su canal, La Nave Histórica del Cheni. Y en esta ocasión nos encontramos para resolver el examen de la Villa Real del año 2018. Así que en los próximos minutos, tu futuro postulante a esta casa de estudio, te pido que le pongas pausa a cada preguntita, cosa que te da tiempo a ti de responderlo solo. Pasado el tiempo que tú creas conveniente, le pones play para escuchar la respuesta y sobre todo la explicación. Comencemos entonces de una vez. La pregunta 1 que nos planteó Villarreal en ese año fue, ¿es el medio geográfico donde se desarrolló la cultura chavín? Recuerda que en el siglo XX Julio César Tello es el principal investigador de esta cultura. Tello nos decía que chavín era la cultura matriz, es como decirte la cultura mamá, que las demás culturas del Perú nacen de chavín. Ahora, ¿dónde está Chavín? Bueno, Chavín se ubicó entre dos ríos, Mosna y Huachexa, en una zona denominada el Callejón de Conchucos en Ancash. Por eso es que la clave de esta pregunta sería besito. La pregunta 2, para muchos estudiantes de aquella época, recuerdo, me dijeron que esta fue quizás la pregunta más difícil de ese examen. ¿Por qué? Porque nos obligaba a saber un poquito acerca de los instrumentos musicales. Fíjate bien, la música incaica solo se componía de 5 notas musicales, se interpretaba a través de varios instrumentos musicales, marcar la alternativa que corresponde al instrumento que descubrieron, o perdón, que desconocieron los incas. Ah, sí, una pregunta algo rebuscadita. Pero no te preocupes, acá le damos solución a todo. En el caso del antara, fue un instrumento que no solo, o sea, sí lo utilizaron los incas, pero no solo ellos, sino también en el Perú pre-inca. En la zona de la costa sur, Paracas, Nazca, también se utilizó este instrumento, por si acaso. En el caso del tinya, es muy parecido al tambor y se utilizaba sobre todo en festividades religiosas, en rituales, en ceremonias. En el caso del pututu, este era un instrumento de aviso. Cuando ves el personaje aquí en cuestión, está como soplando. Sale un sonido muy agudo. Recontra agudo. Felizmente estoy con audífonos. Este pututu era muchas veces utilizado, como te digo, en avisos de guerra, por ejemplo. Hay un documental muy bueno que se llama Chavín, la Roma de los Andes. Te lo recomiendo para que puedas ver un poquito y escuchar el funcionamiento del pututu. Lo voy a poner en la descripción de este vídeo. En el caso de la quena, creo que ese es el instrumento que conocemos de todas las alternativas un poquito más. Pero, cuidado, el arpa no es un instrumento propiamente andino. El arpa es un instrumento que tiene más de 3.000 años de antigüedad y se ha descubierto en zonas del cercano oriente. Por ejemplo, en la zona de Mesopotamia y Egipto se han encontrado murales con estos dibujitos. Ah, profesor, entonces eso no conocieron los incas. No, papi. Por eso es que la clave a esta pregunta sería casita. Vamos a la pregunta número 3. Presidente que otorgó la ciudadanía a los 18 años. ¿Recordarás la última constitución del Perú? 1993, ¿te acuerdas, no? Fujimori. Ah, sí, te acuerdas. Una anterior a esa, 1979. ¿Te acuerdas? Ah, excelente. En esa constitución de 1979 se establecía que el voto también era para los analfabetos, o sea, aquellas personas que no sabían leer y no sabían escribir. Se establecía también que iban a ser ciudadanos aquellas personas que tengan 18 años, en adelante, obvio. Profe, entonces esa es la respuesta, claro, la constitución de 1979. Entonces, preguntémonos, ¿quién fue el presidente del Perú para aquel año? Manuel Odría, 48-56. No puede ser. Alan García gobernó 2 veces, 85-90 y 2006-2011. Tampoco puede ser. Fernando Belaúnde Terry gobernó 2 veces, 63-68, 80-85. No puede ser. Casi, ¿no? Casi 80. Estuvo por ahí, por ahí. Recuerda que estamos buscando 1979. Juan Velasco Alvarado, perdón, gobernó del 68 al 75. No. Francisco Morales Bermúdez, este gobernó del año 75 al 80. ¿Qué te dije? ¿Cuándo se dio la constitución? En 1979. ¿Cumple o no cumple? Esa era tu clave. Avioncito. Había que recordar años de presidente. No solo para el examen. Cultura general, todo peruano debemos manejar los presidentes al menos desde el 50 en adelante. Cultura general, chicos. Vamos a la 4. Cultura que practicó las trepanaciones craneanas. Recuerda que las trepanaciones craneanas se hicieron en el antiguo Perú básicamente con el fin de curar heridas.
Hay una suerte de razones mágicas, razones religiosas, en la cual al paciente se le extraía, digamos, la parte lesionada y se le ponía a veces una lámina de oro. Imagínate, la locazo, ¿no? Sí, eso lo hicieron, por ejemplo, los paracas. Clave de esa pregunta, avión. No confundir trepanación con deformación. No es lo mismo. Profe, quiero que me diga las diferencias. No te preocupes, inscríbete en nuestro ciclo virtual de Villarreal, de San Marcos o de cualquier universidad del país y estamos ahí dándote asesorías personalizadas a precios realmente baratísimos. Así que contáctanos, descripción de este video. Pregunta 5. Emperador español que creó el Consejo de Indias. Recordemos que los españoles nos dominaron. Ay, profesor, eso es muy evidente. Claro, pero el rey de España nunca llegó. Allá en Europa, en España específicamente, el rey tenía una especie de asesores. Asesores que obviamente le brindaban apoyo, información, ¿no? Y se llamó el Consejo de Indias. El Consejo de Indias es como decirte, en términos modernos, ¿no? Es como decirte un gabinete que apoyaba las decisiones del rey. Ojo, el rey y el Consejo de Indias se encontraban allá en España. Acá en estas tierras estaba el virrey, la Real Audiencia, los corregidores, etcétera. Profesor, ¿y quién fue el que creó este Consejo de Indias? Fue justamente el mismo que creó el Virreinato del Perú. ¿Quién fue, profe? El famoso rey Carlos I, o también llamado Carlos V. Recuerda que tiene dos términos, Carlos I o Carlos V. No te hagas problemas. Clave, dedo. 6. Producido el golpe de Estado del 62, el gobierno quedó a cargo de una junta militar que fue presidida por... Recuerda que para el año 62 se habían presentado 3 candidatos: Víctor Raúl Haya de la Torre, Fernando Belaúnde Terry y Manuel Odría. La Constitución decía que iba a ser presidente aquella persona que tenga más del 33% de votos. Cosa muy curiosa, ninguno lo logró. Haya de la Torre fue el que estuvo más cerca, con 32%, un poquito más. 32 punto, un poquito más, pero no alcanzó el 33. Ante esa situación, la Constitución decía que el Congreso debía elegir al presidente, pero eso nunca se llegó a dar, porque había un temor muy grande de que los apristas, Haya de la Torre es aprista, sean los presidentes, sea el presidente. Ese temor llevó a que la Junta Militar dé un golpe de Estado y con eso estas elecciones quedaron en nada. Esta junta militar da un golpe de Estado, pero no de un caudillo, es un golpe de Estado de una institución, de las Fuerzas Armadas, que en ese entonces estaba liderada por el famoso Ricardo Pérez Godoy. La clave de esta pregunta es dedo. Pregunta 7. Periodo prehistórico en el que se descubre la agricultura y se establece el sedentarismo. En videos de la Pre San Marcos, los puedes encontrar en mi canal, te he explicado, por ejemplo, que la agricultura y el sedentarismo son actividades que van de la mano. ¿Por qué? Porque cuando tú realmente ya vives en un solo lugar, ¿cierto? Tienes que buscar alimentación cerca a tu vivienda. Entonces, el hombre se vio en la obligación de tener campos para cultivar. Imagínate que fuera nómade. Imposible. Yo siendo nómade no puedo estar cultivando en todos lados. No se puede. La agricultura y el sedentarismo son dos procesos que van juntos. Profe, ¿y en qué etapa del hombre se vive este sincretismo o esta unión? Eso se da en el famoso neolítico. La clave de esa pregunta, casa. Pregunta 8. En el Paleolítico Medio Superior, el hombre que enterraba a sus muertos se le conocía como... Recuerda que las técnicas de enterrar al muerto básicamente se evidencia por la religiosidad, ¿no es cierto? El hecho de respetar al difunto. Profe, eso se evidencia con los entierros descubiertos en Europa por el Homo neanderthalensis. La clave de esa pregunta sería dedo. Vamos a la pregunta 9. El 2 de agosto, Saddam Hussein ordenó la invasión de... en 1990, Saddam Hussein, presidente de Irak, comenzó la invasión a la zona de Kuwait, dando inicio a una guerra muy conocida llamada la Guerra del Golfo Pérsico. ¿Sí? Entonces, la clave de aquí sería dedo, pues, la invasión de Irak a Kuwait, que incluso obligó la intervención de Estados Unidos, ¿no? Una guerra muy conocida. Pregunta 10.
Los ingleses fueron derrotados definitivamente para consolidar la independencia de los Estados Unidos en la batalla de... Recuerda que las 13 colonias norteamericanas lucharon en contra de los ingleses. Incluso estas colonias norteamericanas recibieron el apoyo logístico de Francia y de España. Profe, ¿y se dieron batalla seguramente? Claro. Hay que recordar básicamente la batalla de Yorktown como aquella que consolida la independencia de los Estados Unidos. Salvando la distancia, ¿te acuerdas en el Perú cuál fue la batalla que consolidó la independencia? Te doy un dato, 9 de diciembre de 1824. A ver, en los comentarios me gustaría que lo escribas. ¿Cuál fue dicha batalla que consolidó la independencia del Perú? En el caso de Estados Unidos fue la batalla de Yorktown. Clave, dedo. 10. Presidente soviético Gorbachev llevó a cabo el proceso de reestructuración del Estado, conocido como... En los años 80, la Unión Soviética ya estaba en crisis. El capitalismo de Estados Unidos, vamos a llamarlo así, de alguna manera había derrotado a la Unión Soviética. Esto llevó a una crisis en la cual Gorbachev intenta hacer reformas de dos tipos, una reestructuración, digamos, del ámbito económico y también una suerte de transparencia, libertad a los medios de comunicación. En el caso de la libertad a los medios de comunicación se denominará glasnost, pero en el caso de la reestructuración económica se denominará perestroika. Por eso es que la clave de esa pregunta es enano. Pregunta 12. El rey Nabucodonosor II mandó a edificar los jardines colgantes, los cuales se ubicaron en la ciudad de, imagínate, un rey llamado Nabucodonosor II le regaló a su esposa unos jardines colgantes. Imagínate, mientras tú le estás regalando a tu crush un peluche así con esas pelusas así, todas estas que dan alergia. Imagínate, este rey sí que le dio un buen regalo a su esposita. Profe, ¿y dónde están esos jardines colgantes? En la ciudad de Babilonia, considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, hoy se debate mucho si es que llegó a existir esto o no, debido a que en la actualidad no hay evidencias, ¿ok? Arqueológicas de los jardines colgantes. Lo único que hay es algunos escritos, nada más. La clave de esa pregunta sería casa. Bien, muchachitos, espero que te haya gustado bastante este videito. Lo hemos hecho bastante rápido porque sé que no tienes tantas megas, así que quiero colaborar contigo. Si quieres más videos de esto, pídelo a través de los comentarios. No te olvides seguirnos en nuestras redes sociales y lee la descripción de este video que tenemos una sorpresa bastante interesante para ti. Sin más que decirte, fue Enrique Heredia en su canal La Nave Histórica del Cheni. Cuídense bastante, chicos. Nos estamos viendo.